privilegio un gran honor realmente estar aquí y especialmente saludar a cada uno con quienes nos conocemos y a quienes no conozco, ¿no? Pero muchas gracias porque realmente creemos y vivimos en esa confianza que hay un pueblo, una nación, un pueblo de Dios en diferentes lugares y donde podemos congregarnos y aprender y adorar al Señor juntos, ¿no? Cuando me escribió Antonio, me hizo referencia de que si pudiésemos compartir, podemos reflexionar en Romanos 14 del 13 al 23, con lo cual tengo entendido, bueno, me dijo también Elvira, cuando le pregunté que están haciendo este estudio secuencialmente, ¿no? Entonces, vamos con Romanos 14, 33, perdón, 14 del 13 al 23. Y eso es lo que vamos a leer esta mañana y a tratar de meditar un poco sobre lo que encontramos y lo que el Señor nos quiera decir en esta mañana. Bueno, como título, he puesto el mismo título que me lo puso Antonio en el mensaje, Ayuda a edificar. Y de eso se trata, de eso va esta mañana, de que podamos recoger, de que podamos reflexionar, de que podamos meditar realmente en lo que Dios ha escrito en su palabra como mandamiento para su iglesia, de que nos edifiquemos mutuamente. Y encontramos diferentes pasajes, diferentes versículos en la Biblia escritos por el apóstol Pablo, recogidos de lo que dijo el Señor Jesús. La idea siempre es que pues en la iglesia nos podamos edificar mutuamente, ¿no? Y de eso vamos a tratar esta mañana en estos pasajes, pero realmente no es el único pasaje, no es el único lugar donde vamos a encontrar este mandato, ¿no? De que como iglesia debemos edificarnos mutuamente, ¿no? Y de eso es lo que va. Bueno, entrando en contexto, porque quizá alguna de las cosas que diga ahora lo hayáis dicho, lo haya mencionado cuando se revisó, se estudió los pasajes previos, pero hay algunos hermanos que me acompañan de Madrid y entonces para ubicarnos en el contexto quisiera comentar pues un poquito respecto a lo de quién escribió, cómo se escribió y qué pasó con esta iglesia. La iglesia en Roma, pues no se sabe exactamente quién lo inició, lo que seguramente no fue Pablo. Eso es lo que se desprende de lo que encontramos en la Biblia. Entonces, pues los diferentes comentaristas de la Biblia lo que dicen, los que han escrito diferentes comentarios, lo que dice que probablemente hayan sido judíos que fueron a la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta de peregrinación anual, ¿no? Fueron de la fiesta de Pentecostés, que fueron a Jerusalén cuando descendió el Espíritu Santo en el grupo allí congregado, allí reunido, y después la prédica de Pedro, ¿no? Donde se convirtieron 3.000 personas. Entonces allí claramente se encuentra de que habían gente de diferentes partes del mundo, realmente del mundo conocido, y concretamente había gente de Roma, judíos y prosélitos, es decir, gentiles que se habían convertido al judaísmo, estaban allí, estaban en Jerusalén, y seguramente ellos fueron los que llevaron el evangelio a Roma. El hecho de que estos judíos hayan iniciado la iglesia en Roma, porque hay que tener en cuenta que realmente la iglesia primitiva, la iglesia que empezó con judíos. Fueron judíos los que iniciaron las iglesias y eso es lo que encontramos, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a predicar hacia los gentiles también. Bueno, pues otro hecho que podría corroborar eso es el hecho de que Aquila y Priscila estuvieran en Corinto, ¿no? Estuvieran en Corinto cuando Pablo estuvo allí y se unieron para trabajar con Pablo. Pablo ya estaba predicando a los gentiles, con lo cual lo que se supone es que los judíos que estuvieron en Roma pues empezaron ya a compartir el evangelio también con gentiles, con lo cual pues no le fue ninguna sorpresa a Aquila y Priscila el trabajar con Pablo, que ya estaba en este ministerio. Entonces eso va corroborando cosas que realmente posiblemente haya sido. ¿Por qué este detalle a tener en cuenta? Porque realmente un poco para ver
el objetivo, qué es lo que Pablo perseguía o qué quería conseguir con esta carta, ¿no? Esta carta a los romanos. Entonces, siendo que no lo conocía. Y es una carta particular porque las otras cartas a los Corintios, a Efesios, era cartas que Pablo escribía a gente que ya los conocía, los había conocido, había apuntado a las iglesias estas y ya está. Bueno, pues lo cierto es entonces que los judíos que estaban en Roma iniciaron este trabajo como iglesia y predicaron seguramente a gentiles también. Y con el emperador Claudio, pues se sabe de que los judíos fueron expulsados de Roma, ¿no? Entonces, y eso sí lo encontramos claramente en Hechos, en la descripción de que Aquila y Priscila, cuando se encontraron con Pablo, pues dice que fueron expulsados de Roma los judíos y por eso ellos estaban allí, ¿no? Ante esa expulsión, pues los creyentes gentiles que no fueron expulsados porque no eran romanos, pues se quedaron ahí y seguramente ya empezaron a congregarse en casas. Los judíos normalmente se congregaban en la sinagoga, pues al no ser judíos, lo más lógico es que no hayan estado congregándose en la sinagoga, sino que realmente hayan estado congregándose en casas, y eso se desprende del último capítulo de Romanos, donde se da saludos para ciertas personas y los que estaban con ellos, ¿no? Entonces, muerto Claudio, y quedó sin efecto ese edicto de antijudío, digamos, y volvieron los judíos. Y entonces encontramos nuevamente a Aquila y Priscila en el libro de Romanos, también en el capítulo 16 encontramos que Aquila y Priscila ya estaban en Roma. Entonces, atando todo eso, se desprende de que volvieron la iglesia constituida en ese entonces por creyentes gentiles, pues había crecido y ahora tenían ahí, digamos, como grupos judíos que normalmente los judíos y prosélitos que se habían convertido, mantenían sus costumbres todavía y estaban en ese proceso, ¿no? de que había que comer, algunos alimentos se podía comer, otros no se deberían comer, se debería guardar un día especial de la semana, no se debía guardar, y parece que cuando regresaron pues tenían esos conflictos entre ellos, ¿no? Y ahí es cuando, después de esa situación, es cuando Pablo escribe esta carta, ¿no? Entonces, y allí es cuando vemos en los primeros versículos del capítulo 14, vemos que no identifica, no dice quiénes son, quiénes están criticándose, quién era un grupo y quién era el otro. Le llama simplemente los débiles y los fuertes, ¿sí? Entonces, según pareciera, pues que los débiles eran los judíos y prosélitos que seguían manteniendo estas costumbres, y el otro grupo era a lo que llamaban fuertes, porque por su propio origen, pues no tenían ese condicionamiento de comer ciertos alimentos, de guardar ciertos días, y le llama a los fuertes porque su fortaleza estaba en la libertad que había del Señor. Entonces, en ese contexto es que aparece este capítulo 14 dirigido a la iglesia en Roma, y al ser una iglesia no conocida así tan directamente o presencialmente o personalmente por Pablo, pues se desprende que realmente es una carta particular que tiene un sentido teológico, un sentido de profiláctico, dicen otros, de un poco de escribirles para prevenir ciertas cosas y para curar, para ayudar a corregir algunas otras, ¿no? Y ese es el contexto en que se encuentra o se enmarca esta carta, y particularmente el capítulo 14, ¿no? Dicho eso, entonces, la primera parte del 14, que me imagino que es lo que se vieron anteriormente, pues básicamente está basado en dos situaciones, ¿no? De no menospreciar y de no condenar, porque parece que un grupo menospreciaba al otro porque unos comían carne, el otro no comía carne, y viceversa, y el otro lo condenaban. Entonces había ahí una rivalidad, y eso pues estaba obviamente causando problemas, ¿vale? Estaba causando problemas, y entonces con esa situación, que seguramente es lo que visteis previamente, nosotros continuamos con el capítulo 14. Así que, capítulo 14, por favor. Empezamos en
versículo 13 y vamos hasta el 23, pero quisiera que lo vayamos viendo por partes, ¿sí? Lo vayamos viendo por partes. El versículo 13 dice lo siguiente: por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Bueno, el énfasis ya venía, que se da también en el pasaje anterior, en la primera parte, es evitar ese tipo de menosprecio, evitar ese tipo de crítica, evitar ese tipo de condenación de un grupo a otro, porque realmente eso no es tan importante. Y ahora vamos a ver un poquito el detalle. Trata que Pablo les aclara un poco esta situación, digamos, lo de que si hay que comer no hay que comer, se lo aclara, pero sobre todo eso, Pablo insiste de que eso no es lo más importante, que lo más importante es realmente el amor que tienes que tener o que tenemos que tener entre hermanos para edificación. Y ahí es y realmente podríamos ir argumentando o leyendo todo lo que estamos leyendo, que todo gira en torno a eso. Realmente el mensaje central, entre otras cosas seguramente, pero el mensaje central aquí es dejar de criticarse y amar al hermano. Habrá incluso dejar vuestros derechos, el derecho a comer carne. Si eso es motivo para que tu hermano caiga, limita ese derecho. Restríngete ese derecho. No que esté errado, no que estés equivocado, pero restríngelo por amor a tu hermano para las diferentes consecuencias que podría haber y que podemos ver ahora. Bien, entonces, el 13 es casi como una transición entre el párrafo anterior, que termina en el 12, a lo que viene a continuación, y leemos y dice: por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Es decir, por eso que acabo de comentar, esto de que no debierais condenaros, de que no debierais menospreciaros, por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Parece que es como, digamos, el principio que ahora desarrolla Pablo a continuación. ¿Qué dice a continuación? Yo sé, dice, y estoy convencido en el Señor Jesús, de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Es decir, Pablo estaba convencido, ¿cómo se convenció de eso? No lo sabemos. No sabe. De Pedro, por ejemplo, se sabe que tuvo un sueño, que el Señor le reveló, de que nada era inmundo y que debería comer, y Pablo, pues no sabemos. Pero hay principios que el Señor Jesús sí dejó establecido. Sabemos, y desde el principio la Biblia dice que Dios todo lo hizo bueno desde la creación, y podemos ver algunos pasajes, ¿no? Algunos pasajes realmente de esta situación. Entonces, pero una cosa previa que debiéramos tener en cuenta, esto que parece que no tiene importancia, para ese contexto, ¿no? De la comida, que si debes comer esto, no debes comer esto, parecieran pequeñas cosas, pero si traemos al contexto nuestro, muchas veces y en muchas iglesias las pequeñas cosas causan grandes problemas, ¿sí? Y en Cantar de los Cantares, por ejemplo, encontramos un pasaje claro, dice: las pequeñas zorras echan a perder las viñas. Es decir, hay pequeños problemas que luego causan grandes divisiones, y algunas veces nos centramos, un grupo de hermanos nos podemos centrar en esas pequeñas diferencias, irlo haciendo cada vez más grande y causando divisiones en la iglesia, cosa que eso sí que el Señor Jesús o Dios no lo quiere y no es lo que espera de nosotros, ¿no? Entonces, podemos leer, y si da tiempo desde la proyección, en Marcos 7:15, podemos leer justamente respecto de qué es lo que es bueno, lo que no es bueno, cómo tratar eso. Marcos 7:15, en primer lugar.
Marcos 7:15 dice, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. ¿Y esto quién lo dijo? El mismo Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús dijo, o sea, no se preocupen por lo que, obviamente estamos hablando en un contexto saludable, ¿no? Es decir, hombre, si tomamos microbios, pues obviamente nos vamos a fastidiar. Pero estamos hablando de que realmente dentro del contexto saludable de lo que comes, eso no te va a fastidiar tu vida espiritual. Eso no te va a hacer ni más espiritual ni menos espiritual realmente. Ahí no está el problema. El problema está en el corazón del hombre realmente. Y eso es lo que tenemos que preocuparnos, eso es lo que tenemos que trabajar. Otro pasaje en 1 de Timoteo 4, del 4 al 5. Si alguien lo puede leer, así participamos todos. 1 de Timoteo 4, 4 y 5. Si alguien lo quiere leer y así participamos todos. Primera de Timoteo 4 y 5. Sí, bueno, dependerá de la versión. En todo caso, la que estamos proyectando aquí es la Biblia de las Américas y es esta. Pero léela 4 y 5. 4 y 5. Primera de Timoteo 4, versículos 4 y 5. Ese es el 4. El 5 también. Pues todo lo que Dios creó es bueno y nada es despreciable si se toma con acción de gracia. Por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Otro pasaje más que el mismo Pablo, en este caso escribiendo a Timoteo, pues deja claro que realmente es que el alimento en sí no es un problema desde el punto de vista espiritual, es decir, no hay que preocuparse por eso. Les estaba diciendo ya, o se entiende que él había entendido eso, que él había asimilado eso, que realmente el alimento en sí mismo no es malo. La carne en sí mismo no es malo, el tomar solo verduras en sí mismo no es malo. ¿Qué era lo malo? La actitud que puede desprender, que puede tener como consecuencia el no considerar al hermano en amor y como responsabilidad de una ayuda mutua. Obviamente los judíos tenían ciertas restricciones dietéticas, el Señor así lo quiso, Dios así lo quiso, no sabemos por qué, si era por razones de salud, si era por razones de distinción, algunos dicen por distinguir de otros pueblos, no lo sabemos. Lo cierto es que para ese entonces estaba claro que el alimento en sí no era un problema espiritual, no era un problema espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría, trayendo al contexto nuestro, que podríamos aprender? Que algunas veces nos fijamos o nos podemos estar fijando en pequeños detalles que realmente no es lo más importante. Ciertas formas, por ejemplo, ¿no? Las formas como vistes, la forma que si traes esto o no traes esto, si bebes esto o no bebes esto, siempre dentro de un contexto, como digo, de lo saludable, ¿no? Entonces, muchas veces nos enfrascamos o nos centramos en unas ciertas normas, en ciertos requisitos, como identificativo de un cristiano más espiritual o menos espiritual. Y realmente aquí es donde tenemos que tener cuidado para no hacer caer al hermano, porque podría ser que, ya sea de uno o de otro lado, ¿vale? Ya sea de uno o de otro lado, que aquí Pablo no critica a ninguno de los dos, no critica ni a los que comían carne ni a los que no comían carne. O sea, lo que dice es que no critiques, no lo menosprecies y no los condenes, ni a algún grupo ni al otro. Así que respetemos y terminaremos viendo en los últimos versículos que realmente el tema de la conciencia es una cosa muy importante. Así que eso lo vemos a continuación. Entonces, ¿qué es lo que íbamos, ya podemos ir pensando aquí? Pues realmente lo que tenemos que tener en cuenta es ir aprendiendo algunas otras situaciones. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús en este contexto? O sea, ¿qué es lo que ya deberíamos ir aprendiendo? Si realmente no debemos, si nuestra libertad o la libertad de este grupo, el grupo de los fuertes, como le llama Romanos, si el grupo de los fuertes podrían comer carne, pues ¿por qué no? ¿Por qué tenían que restringirse en comerlo? Porque justamente la consecuencia que estaba trayendo eso era un problema en la iglesia.
Y como principio de parte del Señor lo tenemos que Él se desprendió de lo que era, de ese privilegio que tenía de ser Dios y se hizo hombre por amor justamente a nosotros. Lo vemos en Filipenses 2.7 y eso lo podemos proyectar si os parece así y avanzamos un poco. Filipenses 2.7 dice lo siguiente, hablando del Señor Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Quién lo hizo esto? El Señor Jesús. Y sobre eso Pablo insiste una y otra vez que realmente nuestros derechos deben quedar a un lado, nuestros privilegios debieran quedar a un lado, si lo hacemos realmente por amor a nuestros hermanos, lo que va a contribuir en edificación, ¿no? Insistía Pablo en que, en este pasaje de Romanos, en que realmente esa libertad de la cual los fuertes, el grupo de los fuertes, entre comillas, deberían, esa libertad que podrían hacer uso, pues que debieran restringirlo. Y se pone como ejemplo, 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Si lo podemos proyectar también, por favor. 1 Corintios 10:31 dice lo siguiente. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y a este grupo les dice, lo vemos en el contexto, les dice que, bueno, si comes está bien, porque lo haces dando gloria y dando gracias a Dios, y si no comes también lo haces dando gracias a Dios. El tema es cómo afecta eso a nuestros hermanos. Bueno, pues volvemos a Romanos y pasamos el 14, que dice que él estaba convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero, y aquí ya encontramos un pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Y eso es lo que los fuertes tenían que entender respecto de los débiles, es que realmente para los débiles sí que lo era, y lo consideraban así, y lo concebían así, y lo tomaban así. Por lo tanto, el hecho no solamente era la situación de que, bueno, que los fuertes sentían la libertad de poder comer cualquier cosa y comían, sino que realmente tenían que tener en cuenta que para los débiles sí que lo consideraban que no era bueno. Y por lo tanto que el grupo de los débiles no lo hacían por capricho, sino que realmente lo estaban entendiendo, lo estaban asimilando de que realmente eso no era bueno y por eso no lo querían hacer. ¿Era un problema eso? No, no era un problema. El problema era que ese tipo de cosas hacía que los débiles condenaran a los fuertes y los fuertes menospreciaran a los débiles. Y ese era el problema que aborda Pablo aquí, ¿no? Y aquí la consecuencia de esa situación, versículo 15, dice, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, y aquí podríamos pensar, bueno, se entristece, pero más adelante dice palabras más fuertes, ¿no? Si lo destruyes realmente, dice, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, paréntesis, lo destruyes, ya no andas conforme al amor. Es decir, está bien, yo estoy convencido de que no hay problema, que se puede comer carne, que tenemos la libertad de hacerlo, pero si por causa de eso tu hermano está siendo destruido espiritualmente, si está siendo de piedra de tropiezo para tu hermano, ahí tienes un problema. Y ahí está el problema. El problema es que ya el amor ya no está en ti, el amor que Dios demanda de que nos amemos los unos a los otros no está puesto en práctica. Y eso sí que es pecado. Es decir, es más grave la acción del efecto de lo que realmente se quería, de lo que algunos defendían, que sí puedes comer carne. Eso no era el problema. El problema era que como consecuencia de eso estabas destruyendo a otro hermano por quien Cristo también murió. Y este es otro de los puntos que nos debiera hacer pensar, ¿no? Y alguna vez creo que no lo podemos pasar muy superficialmente. Es que Cristo ha muerto, murió por mí, obviamente como pecador, pero también murió por mi hermano. Es decir, la condición de salvo, la condición de hijo de Dios de mi hermano, costó la vida del Hijo de Dios. Entonces, mi hermano no es cualquier cosa. Mi hermano merece y necesita el amor que yo recibí de parte de Dios.
y eso de los unos a los otros. Yo creo que cuando pensamos en ese precio de lo que costó la salvación de mi hermano, como costó la salvación mía, que fue la vida del mismo Hijo de Dios, nos podría mover un poco a reflexión de cómo tratamos o nos tratamos entre hermanos, ¿no? Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Por estas pequeñas cosas que no tienen trascendencia, no seas piedra de tropiezo, que no sea causa que tu hermano pues se desanime, no sea causa que tu hermano incluso tenga que violar su propia convicción, es decir, porque como yo digo que estoy en libertad y puedo comer carne y tal vez con esa actitud mi hermano dice, bueno, pues si mi hermano dice que está en libertad y come carne, pues yo voy a comer carne a pesar de que mi conciencia me dice que no. Y Pablo insiste en eso. Y vamos a ir en los últimos pasajes, lo importante que es que tenemos que actuar de acuerdo a nuestra conciencia, porque ¿a través de qué nos habla el Espíritu Santo? A través de qué nos habla Dios, de nuestra conciencia. Y entonces Pablo insiste en esa situación. Por tanto, 16, por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Por tanto, no permitáis que sea criticado la libertad que tenéis en Cristo. Podemos también interpretarlo así o leerlo así. Es decir, esto que está pasando no solo es que estás fastidiándole a tu hermano, es que esto es motivo o puede ser motivo de que haya gente que esté criticando ¿qué cosa? Esa libertad que tú tienes en Cristo, o sea, ¿de qué le sirve la libertad que tiene en Cristo y dice la libertad que tiene, si como consecuencia de eso estás trayendo, pues eso, tropiezo a tu hermano, le estás fastidiando a tu hermano, le estás fastidiando? Y aquí podemos encajar tranquilamente el pasaje en el cual recoge lo que el Señor Jesús dejó escrito. En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os amáis los unos a los otros. No quedaría fastidiado con esto, ¿no? Sigue Pablo y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Fijaros, el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué cosa es entonces el reino de Dios? Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Es decir, no os enfrasquéis en estas situaciones minúsculas de comida y bebida, de que si comes esto, no comes esto, que si te vistes esto, no te vistes esto, que si haces esto, no haces esto, que si miras esto, no miras esto. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Los frutos del Espíritu en las diferentes cosas que se expresan como frutos del Espíritu está la paz y el gozo, es decir, lo que tenemos que es dar lugar o tenemos que preocuparnos más bien porque los frutos del Espíritu sean lo que quede reflejado, quede manifiesto en nuestros corazones, en nuestras vidas, ¿no? Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios, aprobado por los hombres. ¿De qué forma? De que en su vida, tanto individual como iglesia, quede reflejado la justicia, la paz y el gozo. La paz no solamente como ausencia de conflictos. Los judíos dicen que entendían la paz como una relación perfecta entre personas, es decir, como algo activo, ¿no? algo que no era pasivo. Es decir, porque paz podría decir, bueno, pues yo no hablo con mi hermano y tengo paz. La paz en ese contexto, lo que debería entenderse, lo que los judíos entendían era como que había iniciativa, había acción para que haya paz. ¿Haya paz en qué sentido? En una buena relación con los hermanos. Es decir, porque si me aíslo y no hablo con nadie y me quedo yo solo aislado, pues obviamente, entre comillas, tengo paz. Pero no es esa la paz la que aquí debemos entenderlo. Debemos entender como acciones de interacción, de relaciones, pero de relaciones buenas, de relaciones gratas delante de Dios. Esa es la paz de la cual el Señor o lo cual Dios nos habla en este caso, ¿no?
Y obviamente para eso tenemos promesas, tenemos el Espíritu Santo. Como digo, el fruto del Espíritu es la paz y el gozo. Como la justicia ¿en qué sentido? La justicia, entendiendo la justicia como la relación revelada o una vida alineada en la voluntad de Dios. Y ahí ya podemos recordar otros pasajes más. Sé santos como yo soy santo, y diferentes pasajes que nos llevan a pensar sobre la justicia, sobre la cual sí tenemos que preocuparnos. Aquí es donde Pablo dice, bueno, esto que he comentado, esto no tiene tanta importancia. La importancia está en que realmente debéis practicar la justicia y la paz y el gozo. Obviamente el gozo vendrá cuando tengamos paz, cuando practiquemos justicia con nuestros prójimos o con nuestros hermanos en la iglesia. ¿Por qué? Porque de esta manera, el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado a los hombres. ¿De qué manera? Pues es lo que acabamos de leer, ¿no? Otro pasaje de transición dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Y aquí es donde podemos ya ir aterrizando la idea del título inicial, la edificación mutua. El versículo 19, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Aquí casi como que todo lo que ha ido diciendo previamente, dice, los va acotando Pablo y dice, bueno, a esto debemos dedicarnos. Esto es lo importante, a esto debemos dedicarnos. ¿A qué? A mantener la paz entre hermanos y a la edificación mutua. Y aquí podemos abrir otra vez el abanico de la edificación mutua. ¿Para qué son los dones del Espíritu Santo? Dice la Biblia. Para la edificación de la iglesia. O sea, los dones no han sido dados para guardarnos o para decir qué buen maestro soy, qué buen músico soy o qué buen don de hospitalidad tengo. Obviamente eso lo verán los hermanos, eso lo verán los demás, pero realmente el fin de ese don o de cada don es realmente la edificación de la iglesia. O sea, que desde el primer momento, desde que recibimos el Espíritu Santo y tenemos dones que nos ha dado Dios por su gracia, el objetivo es ese, la edificación de la iglesia. Dios o el Señor Jesús está preocupado, centrado en que realmente la iglesia se edifique, porque es la iglesia con quien va a pasar la eternidad, o más bien dicho lo contrario, que es lo que corresponde, es la iglesia quien va a pasar la eternidad con el Señor Jesús. Y lo que quiere es una iglesia, libre de este tipo de cosas que nos fastidian, que nos impiden realmente, muchas veces impiden avanzar, impiden crecer cuando nos vamos entrando en pequeñas cosas y vamos olvidando la paz y la responsabilidad de la edificación mutua, ¿no? Entonces, diferentes pasajes que nos ayudan a entender sobre la edificación, o que podemos encontrar formas de edificarnos. Por ejemplo, Efesios 4:29, si lo podemos proyectar y avanzamos. Efesios 4:29, respecto de otra de las situaciones en las cuales se habla de una edificación mutua. No salga de vuestra boca, lo tenéis ahí en la pantalla, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, fijaros, ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, otra vez. Es decir, ¿cómo nos edificamos? Evitando las palabras malas que pueden ofender, que pueden fastidiar, que puedan impedir realmente esa edificación. Entonces, ¿qué debe salir de nuestros labios en el día a día? No las palabras malas, sino las que sean para buena edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Es decir, que nuestras conversaciones tienen que ser para edificación. Esto pareciera como quizá demasiado exigente, es decir, vamos a estar temblando ahí cada día, a ver si no digo alguna palabra que no se trata de vivir en angustias, sino se trata de que día a día, con la ayuda de Dios, pero que no perdamos la intencionalidad de que realmente nuestras conversaciones sean para edificación, ¿sí? Más,
Bueno, hemos comentado lo de 1 Corintios, en Efesios también, que los dones son para edificación, ¿sí? Entonces, realmente lo que vamos o podemos ir viendo que tenemos que, nuestra convivencia entre hermanos debiera estar regida por realmente esos principios, ¿no? Un principio de edificación entre hermanos, que eso es lo que Pablo en este pasaje nos va centrando. Más, el 20, no destruyas, y aquí otra vez, y esto es muy importante, de lo que hacía mención hace un momento, y yo sí quisiera que reflexionemos y nos quedemos con esto, especialmente y lo recordemos cuando haya situaciones de conflicto, que obviamente nadie está exento de conflictos entre personas, entre hermanos, pero fijaros, dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Cuál es la obra de Dios? La salvación que Dios nos ha dado y la edificación que quiere de la iglesia, de unos con otros. No lo destruyas, no lo eches por tierra. Le ha costado la vida del Hijo de Dios, no lo eches por tierra. A causa de una cosa que no tiene mayor trascendencia, es decir, por causa de la comida. En realidad, vuelve aquí, insistir casi aquí va como recopilando otra vez Pablo, dice, en realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es decir, las cosas en sí son limpias. ¿Dónde está el problema? El problema está cuando como consecuencia de esa libertad que yo creo tener, pues fastidio la vida de otro hermano, realmente, ¿no? Ahí está el problema. Por eso decía que Pablo dice, o sea, va como estableciendo jerarquías, digamos, ¿no? Mira, esto que os preocupa, esto que os diferencia, eso no es lo más importante. Lo más importante es que tiene que haber amor entre hermanos, y lo que tienes que hacer es más bien contribuir a la edificación de tu hermano, como tu hermano debe contribuir a la edificación tuya, ¿sí? Y luego aquí en el 21 dice, es mejor no comer carne ni beber vino. ¿Y sigue esto? Dice, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Pareciera decir, bueno, o sea, el que yo, pensemos en el contexto, ¿no? de la iglesia en Roma, visto desde fuera, bueno, que realmente que un grupo coma carne, si cree que debe comerlo, no, ¿cuál es el problema? Pues que lo puede comer, pensaríamos, o yo pensaría, ¿no? Bueno, que lo coman, el que coma, el que no coma, que no coma. Pero el problema estaba siendo que seguramente que cuando se juntaban, en el día que se juntaban para comer, o cuando comían juntos, lo que sea, pues si uno estaba comiendo carne, cuando el otro creía que eso no debería hacerse, es donde estaba causando el problema. En su casa, pues cada uno haría lo que consideraba bueno, pero el problema estaba en eso, en que podría, por un lado, desestabilizar a este hermano débil, o causando oportunidades de que haya ese tipo de críticas, de condenación, de menosprecio, por un lado, y incluso más todavía, como vamos a ver a continuación, de que realmente pueda sentirse culpable y cambiar de actitud. Y podríamos decir, qué bien, que va a cambiar de actitud y ahora come carne. Y eso Pablo aquí lo rechaza tajantemente, ¿no? Es mejor entonces no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Y vamos cerrando. La fe, el 22, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Sí? Es decir, la fe que tú tienes, tenla conforme. Digamos, estaba dirigiéndose a los fuertes, ¿no? ¿Tienes fe? Bueno, tienes fe de que puedes comer, o sea, tienes la libertad y la convicción de que puedes comerlo, de que él ya había escrito en los versículos anteriores diciendo que no es malo, así que si tienes fe y crees que no hay ningún problema en comer carne, pues cómela. Y no te hagas problemas por eso, no te hagas problemas con eso. Es más, lo alaba y dice, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Muy bien, pero, ¿qué pasa con el débil? Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Es decir, si como consecuencia de que el grupo de los fuertes, podría ser un grupo grande, en una congregación, en una reunión, comen carne, y los que no ven y dicen, bueno, si estos comen carne, yo ahora por presión social, como solemos decir, bueno, yo también voy a comer, sé que no es bueno, pero lo voy a hacer. Y entonces ahí viene el problema, porque entonces estaría pecando esta persona débil. Y entonces ahí sí el grupo
o el fuerte o los fuertes estaban, obviamente, el pecado es responsabilidad del que peca, desde luego, pero lo que los demás no podemos hacer es, de alguna manera, crear las condiciones para que eso pase, ¿no? Y eso es lo que estaba insistiendo Pablo aquí. Es decir, ten cuidado que tu actitud de tu libertad no te lleve a hacer tropezar a tu hermano, no solamente que se ponga triste, no solamente que pueda surgir la oportunidad de que te condene, sino que pueda incluso comer, y a pesar de que en sí mismo la comida no era pecado, pero el comer con duda, es decir, yendo contra su convicción, contra la convicción que tenía de que eso era malo, al hacer eso estaba pecando. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros y cada uno de nosotros, ¿no? Cuando con nuestros hábitos, con nuestras formas de vivir realmente, y eso es en lo que tenemos que centrarnos, ¿no? Que es lo que Pablo en este caso estaba sentando las bases, es decir, ten cuidado con lo que haces, aún con lo que es bueno. Pablo mismo dijo, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y aquí podría aplicarse también. Era lícito comer carne, era lícito que podían comer sin problemas, pero no convenía en ese momento. ¿Por qué no convenía? Porque podría fastidiar a un hermano de la iglesia en ese contexto. Así que, como principio general, podríamos pensar y reflexionar algunas cosas, ¿no? La vida de mi hermano o la salvación de mi hermano ha costado la vida del Hijo de Dios. Por lo tanto, es de gran valor. Es lo mismo que costó mi salvación. Entonces, es de gran valor. Mi hermano no es menor que yo, no es más pequeño que yo, aunque algunas cosas todavía esté en proceso de santificación como lo estamos todos. Pero la vida de mi hermano, su proceso de santificación no es menos importante que la mía. Así que en ese sentido tenemos que colaborar los unos con los otros para ese proceso de santificación, ayudándonos mutuamente. Costó la vida del Hijo de Dios. Nuestra responsabilidad como iglesia, edificarnos los unos a los otros. Nuestros dones que no sean para un beneficio propio, sino que sean para edificación de la iglesia, que sean para ayudarnos los unos a los otros, que sean para que en ese proceso de santificación vayamos avanzando, para que día a día la iglesia sea una iglesia como Cristo espera que sea su iglesia. Y como reflexión final es cómo estamos cada uno de nosotros. Mientras leía estos pasajes me hacía pensar realmente de las muchas veces que me equivoco, de las muchas veces que hago mal, justamente en acciones que podría haberlo evitado y que realmente necesito evitarlo. Humanamente no siempre es fácil, pero sí tenemos la ayuda de Dios, tenemos la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, y es solo con su ayuda que podemos seguir creciendo en este proceso. Gracias. Pues muchas gracias, Jesús, muchas gracias a nuestro hermano que nos ha servido la palabra de Dios, un estudio que nos ha resultado práctico, y vamos a terminar en oración. Después, como sabéis, y también a los hermanos que nos visitan de Madrid, tenemos aquí en esta sala para tomar un café, un té o un refresco y tener un tiempo también de comunión los unos con los otros. Terminamos en oración. Gracias, Padre, porque tu palabra precisamente nos edifica cuando nos dejamos llevar por ella en obediencia, como nos ha recordado nuestro hermano. Muchas gracias porque podemos recurrir a ella en cualquier momento, porque tenemos disponibilidad y facilidad hoy en día para poder tenerla presente, leerla en cualquier momento. Y gracias también por esta comunión fraternal que podemos tener los unos con los otros. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.